El mundo siempre ha vivido bajo una Pax. Primero fue la Pax Romana, después vino la Pax Británica y en el siglo XX y XXI la Pax Americana. La pregunta es, ahora que estamos viendo en teoría el declive de Estados Unidos, ¿cuál es la siguiente Pax que vamos a vivir? Hasta ahora vivíamos en un mundo unipolar, con una moneda dominante y un orden basado en reglas, pero ese orden está cambiando. La pregunta no es si habrá una nueva Pax. La pregunta real es quién diseña esa Pax y sobre todo, sobre qué infraestructura está construida. Hoy vamos a hablar de la Pax tecnológica, que en realidad me gustaría llamarle de otra forma, pero para que no me censuren el canal, quiero que te lo imagines tú y que tú mismo llegues a tus propias conclusiones, porque afecta a una zona geográfica que es mejor no nombrar en redes sociales. La Pax Americana no fue solo poder militar, fue un sistema completo de dominación estructural. Y estuvo basado en tres pilares. Ha estado hasta ahora basado en tres pilares. Estamos a punto de descubrir que algunos de estos pilares van a cambiar. El primer lugar, como te puedes imaginar, es la supremacía militar y aérea. Estados Unidos logró el dominio global gracias a una superioridad aérea, a redes de bases global, a fuerzas especiales, a la inteligencia avanzada y una proyección rápida de fuerza. No era solamente fuerza bruta, es la capacidad de intervenir donde fuera necesario en un tiempo récord. La CIA operó como instrumento de influencia indirecta. Se dedicaron a promover aliados concretos y a contener a los rivales. Fue una especie de arquitectura de poder invisible y eso sostuvo el orden durante décadas. El segundo pilar ha sido una supremacía de datos, es decir, Internet. Estados Unidos dominó la infraestructura digital, Silicon Valley, servidores, protocolos, plataformas y Big Tech. Internet fue inicialmente una ventaja estratégica. Simplemente se dedicaron a controlar los datos, a controlar las comunicaciones y a controlar la infraestructura informacional. Quien controla el flujo de información controla la percepción del público. Y en tercer lugar tenemos el tercer pilar, Rules-Based International Order. El poder americano no operó solamente con fuerza, sino que operó detrás de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del FMI y de la Organización Mundial del Comercio. Todos ellos de cara al público como organismos internacionales independientes, pero que en realidad no son independientes del todo. El poder se ocultó detrás de estas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido hasta ahora una especie de multilateralismo con liderazgo estructural. ¿Cuál es el resultado? Una prosperidad histórica en Asia. Décadas sin guerras entre grandes potencias y una expansión del comercio global. Es verdad que la guerra ha existido de forma aislada en algunas regiones del mundo para mantener esta estabilidad, pero en líneas generales, a pesar de esas guerras, hemos vivido una etapa de muchísima paz comparado con etapas anteriores. Y estamos a punto de descubrir cómo esto es cierto. Nos quejábamos hace unos años de las guerras de Irak, de la guerra de Afganistán, y es cierto que no estoy a favor de estas guerras, pero fueron guerras desde el punto de vista de Estados Unidos, no digo que yo esté a favor de ello, fueron guerras desde el punto de vista de Estados Unidos necesarias para evitar males mayores. Pero aparte de la Pax Americana, esta Pax Americana no se habría conseguido, después de describirte estos tres primeros bloques, sin un segundo bloque, que fue la supremacía de la ciencia. Y lo vivimos hace 5 años con esta enfermedad y con las consecuencias de quien se atreviese a simplemente llevar la contraria. La ciencia se ha convertido en una especie de religión. En el siglo XXI, la ciencia se ha convertido en una autoridad moral. La ciencia pasó de herramienta a narrativa dominante. La tecnología como legitimidad y la innovación como religión civil. Ahora estamos en un punto donde estamos entrando en la siguiente fase, la supremacía algorítmica, la IA como herramienta de control total. Y el tercer bloque, junto con los dos anteriores, es la supremacía del dólar. El dólar fue el núcleo del sistema, lo está siendo hasta ahora. Moneda de reserva, moneda de facturación comercial, una moneda que representa la energía, una moneda que representa la deuda. El petrodólar fue el mecanismo principal. Si el mundo necesita dólares para comerciar, necesita por lo tanto deuda estadounidense. Y eso ha financiado su hegemonía. Pero ahora estamos, igual que hace 70 años, pasando de un mundo unipolar a uno multipolar. Estamos entrando en una transición de eficiencia a resiliencia. En un mundo unipolar, la eficiencia domina. En un mundo multipolar, la resiliencia equivale a supervivencia. Y en eso consiste la transición. Va a haber tensión, va a haber crisis y habrá que adaptarse. Pero solamente sobreviven los que se adaptan o son capaces de entender la situación. Y como consecuencia de ello,
adaptarse a la realidad. Los grandes cambios de paradigma siempre ocurren en tres transiciones: del materialismo puro a la búsqueda de sentido, del individualismo extremo a la comunidad y de la transferencia generacional de poder de los mayores a los jóvenes. Los sistemas cambian cuando las bases culturales también cambian. Y es que hoy, hasta hoy, había dos grandes bloques económicos. Aunque no sea muy evidente, en realidad el poder no lo tenía Estados Unidos, lo tenía China, lo tiene China, y los países del Golfo. ¿Por qué? Porque la energía y las fábricas están básicamente centradas en esas dos áreas geográficas. El sistema global depende de esa simbiosis, del petróleo que consume China y que necesita China para producir todos los instrumentos, toda la maquinaria, todos los recursos que utiliza y consume el resto del mundo. Si esa relación se tensiona, el orden mundial cambia y es precisamente lo que estamos viviendo ahora. El proceso, una transición hacia un nuevo orden económico. Un nuevo orden económico que yo bautizo como la Pax tecnológica, porque me gustaría ponerle otro nombre, pero no puedo por miedo a que me censuren el vídeo o peor aún, el canal. Quizá la respuesta al nombre verdadero lo tengas averiguando quiénes son los dueños de esa